Muchas gracias a todas y todos por conectarse el día de hoy. Vamos a esperar un minuto porque sigue conectándose algunas personas que quieren participar de esta actividad. Em, Me presento, mi nombre es Osvaldo Artaza, soy director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, y soy el investigador responsable del Fondesit regular número 1210214, debo decirlo, más importante, que se llama el delito de corrupción entre particulares como delito económico. Y hoy día quisimos compartir con todas y con todos ustedes los resultados del proyecto, ¿ya? Esto es un delito que nos genera cierta perplejidad en nuestra tradición jurídica. No estamos, si bien es cierto, estamos muy acostumbrados y acostumbrados al delito de corrupción y el soborno cuando se lleva a cabo en el ámbito público. No es así cuando esto se lleva a cabo exclusivamente entre privados. En Chile, recién en el año 2018, se incorpora a nuestro Código Penal como un delito que todavía ni siquiera ha tenido mucha aplicación. Por tanto, es un delito que merece la pena ser estudiado. Pero además es un delito que no solo quisimos estudiar desde el punto de vista estrictamente jurídico penal, sino que con un enfoque un poco más multidisciplinario, con el propósito de tratar de entender también el fenómeno. Es decir, por qué se soborna en el marco de la obtención o mantención de negocios. Tratar de entender en qué consiste este delito, cómo el sector privado está comprendiendo este delito, cómo está generando reglas con el propósito de poder potenciar su capacidad para prevenir este delito. Así que el día de hoy vamos a escuchar a cuatro expositores y expositoras, todas y todos vinculados de alguna forma al proyecto. Se las y los presento. Va a partir Gloria Vargas. Gloria Vargas es doctoranda de la Universidad de Talca, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y va a exponer los resultados de uno de los primeros estudios que hicimos en este proyecto, que busca, a través del análisis de casos reales de corrupción en los negocios, tratar de comprender cuáles son las motivaciones que subyacen al pago de sobornos en las relaciones comerciales. Luego, el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rodrigo Aldoney, doctor en Derecho, nos va a exponer respecto a cuáles son los problemas de indeterminación de este delito, porque este delito no es tan fácil de comprender, no es tan fácil de poder entender en qué consiste el comportamiento prohibido, ya en qué consiste la corrupción entre particulares. Luego el profesor Raúl Carnevalis de la Universidad de Talca va a abordar algunas cuestiones vinculadas también a la indeterminación del delito, pero que están asociadas justamente a uno de los elementos más problemáticos. Este es el concepto de beneficio, porque en las relaciones comerciales hay ciertos beneficios que son lícitos. Es decir, para poder mantener, para poder obtener negocios, se ofrecen beneficios con el objeto de poder potenciar las relaciones comerciales entre privados, pero ahí hay una zona gris donde algunos beneficios pasan a ser sobornos, ¿no es cierto? Y algunos beneficios efectivamente son considerados como prácticas comerciales lícitas. Y por último voy a exponer yo, que les habla, sobre un estudio en base a autorregulación del sector privado. Nos interesaba investigar cómo el sector privado define la corrupción entre particulares, cómo la comprende y cómo la está regulando, ¿ya? Con el propósito de determinar si efectivamente las medidas que está adoptando el sector privado para la prevención de este ilícito son efectivas o no son efectivas, o si podemos detectar algunos obstáculos para para que esta estrategia preventiva que se centra, ¿no es cierto?, en el propio sector privado, a través de los modelos de prevención de delito, por ejemplo, pudiese estar resultando más bien o pudiésemos detectar algunos obstáculos para su éxito. Así que sin más, les agradezco nuevamente su participación y las y los dejo con Gloria. Muchas gracias, Gloria. El auditorio es todo tuyo. Gracias, Osvaldo. Agradezco la invitación. Voy a compartir inmediatamente para facilitar la exposición y me puedan ir siguiendo en el desarrollo de algunas ideas. Ahí, perfecto. Espero que se vea bien. Sí, ya. Entonces, en esta oportunidad les voy a exponer sobre las motivaciones que hay detrás del soborno y su utilidad para potenciar la prevención en los negocios, su prevención en los negocios. Tal como señala Osvaldo, este es el resultado de una investigación que se hizo además en colaboración con otros doctorandos, que es Sebastián Ortiz y Rodrigo Medina. Esta investigación y nuestro objetivo fue poder analizar el soborno en las transacciones económicas internacionales, bajo una metodología, como se señala acá, de análisis de casos.
en particular de Enforcement Action, ejecutada en cumplimiento de la Foreign Corrupt Practice Act de Estados Unidos. Era un universo de 582 casos, de los cuales pudimos seleccionar 28 que nos proporcionaban información relevante respecto del fenómeno en estudio. Estos casos ocurrieron en un espacio del 2010 a 2022, donde se delimita nuestra investigación temporalmente bajo un enfoque de investigación exploratoria. Estos resultados de esta investigación, también si ustedes quieren verlos en mayor detalle, se encuentran disponibles en la revista de estudios empíricos en Derecho de Brasil en el volumen 10 del año 2023, que fue, sin embargo, publicada recientemente en enero de 2024. Señalado ello, ahora vamos de lleno. ¿Qué preguntas son las que dirigen o encausan nuestra investigación? Primero, hay una gran pregunta que es, ¿para qué se soborna? Que está acá abajo. Y que esta fue desglosada de alguna forma para poder entender este fenómeno. Primero, ¿qué es lo que motiva el ofrecimiento de sobornos en el ámbito de la obtención y mantención de negocios en las transacciones económicas internacionales? ¿Y qué distinciones relevantes podemos hacer para comprender este fenómeno? Bajo estas preguntas que guiaron la investigación, es que, bueno, llegamos a una serie de resultados que preferí exponerlos de forma resumida y también lo hacemos en el artículo, en este siguiente cuadro. Pudimos identificar una serie de categorías, principalmente dos, que dicen relación con el soborno como estrategia para obtener negocios y para mantener negocios u obtener ventajas ilícitas. Esto nos permite hacer una primera advertencia. El soborno se puede utilizar de alguna forma o está en presencia en cualquiera de las fases de un proceso de negociación. Lo que yo llamo en jerga civilista, todas las fases del intercontractual, negociación, en la suscripción, al momento de acordarlo, al ejecutarlo, incluso para mantenerlo. Señalado ello, es que además se identificaron subcategorías. Dentro de estas subcategorías tenemos el soborno para generar condiciones favorables para la obtención de negocios y el soborno para obtener directamente un negocio. El otro dice relación con negocios para el futuro. La segunda subcategoría no, un negocio en particular, directamente. Aquí podemos encontrar manifestaciones y acá es la parte interesante donde se manifiestan los distintos casos. Por ejemplo, en el soborno para influir en decisiones políticas de inversión o aprobación de proyectos, que fue una manifestación concreta que identificamos, uno de los casos fue el de Baptiste versus United States of America en 2018, que se pagó un soborno con el objeto de obtener la aprobación de un megaproyecto portuario. Otra manifestación, en el punto B, es el soborno para conseguir información estratégica para la obtención de negocios. Interesante en este caso fue In the Matter of Mead Johnson Nutrition en 2015. ¿Qué hizo la empresa sobornante? Sobornó para obtener información que era confidencial respecto de mujeres embarazadas, otras que ya habían dado a luz, con el objeto de crear estrategias específicas de marketing y también para facilitar la venta de sus productos a través de distribuidores. Una tercera manifestación, que está en el punto C, que es el soborno para obtener asistencia ilícita eh, por parte de funcionarios con poder decisorio. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso United States of America versus Amex Foster Weller Energy en 2021? Acá no se soborna solo para obtener la asistencia de este funcionario, sino también incluye la documentación confidencial e información interna. ¿Qué hizo este funcionario? Facilitó el proceso para la adjudicación del proyecto, pero además su intervención se extendió incluso al momento de la suscripción del contrato, porque se generaron conflictos. Y esos conflictos fueron resueltos a partir de esta intervención de este funcionario a favor de la empresa sobornante y que se plasmó en una modificación contractual. Y el soborno para obtener resoluciones favorables o facilitar la aprobación de proyectos y productos, que es el punto D. Y ahí también tenemos otro caso que se da en el Congo, que se sobornó a jueces para obtener una decisión favorable respecto de derechos de extracción minera que se encontraban en el litigio. Ahora pasando a la segunda subcategoría, que es el soborno para obtener directamente un negocio, encontramos también diversas manifestaciones. El soborno para evitar un proceso competitivo o el soborno como estrategia de adjudicación ilícita de proyectos en el marco de un proceso competitivo. Es decir, a veces nos saltamos este proceso competitivo o obtenemos ventajas dentro de él. ¿Ya?
Ahora, en cuanto a el segundo criterio, ahora vamos a ir desglosándolo en estos subcriterios, que es la mantención de negocios. Ahora pasamos a otra fase del proceso de negociación. Ya tenemos el negocio, pero queremos mantenerlo. O bien obtener ventaja ilícita en su ejecución. Dentro del primero, la obtención de negocios propiamente tal, hay un caso emblemático que es de la empresa Siemens, que tenía operaciones en Argentina, pero por razones de orden político y económico se ordenó la suspensión del proyecto. Sin embargo, los altos ejecutivos de la empresa ordenaron seguir con el proyecto a toda costa, lo que implicaba, el pago de sobornos. Es súper interesante este caso en su desarrollo. Y también encontramos la obtención de ventajas en la ejecución de un negocio. Ventajas que se pueden traducir en la aplicación de una normativa, evitar la aplicación de una normativa desfavorable, u obtener condiciones contractuales favorables, un trato más favorable en la ejecución de un contrato. ¿Cuáles son los aprendizajes que podemos lograr respecto de este estudio de caso? Primero, la presencia del soborno, como ya lo advertía, en todas las fases del negocio, que desde la perspectiva de la identificación de riesgo va a ser súper relevante, porque cada fase tiene sus particularidades y cada fase tiene sus propios riesgos, lo que nos permite también implementar controles que sean propios o característicos de cada una de estas clases de riesgo. La segunda es que hay actividades que hay que tener especialmente cuidado porque son muy riesgosas, como son el lobby político cuando se contrata con funcionarios o con empresas, con el Estado, perdón, la asesoría o asistencia permanente que se puede obtener por funcionarios públicos para destrabar dificultades en procesos de obtención de negocios, e incluso la interacción con funcionarios públicos en procesos en que estos son los que toman las decisiones. Es importante también considerar este binomio que se genera entre el soborno con el uso de información estratégica, también desde la perspectiva de la identificación de los riesgos. ¿Por qué? Porque hay que considerar qué información es relevante para la compañía, qué áreas de negocio son las que están encargadas y comprometidas en la obtención de esta información y qué vías podrían utilizarse para obtenerla de manera ilícita. Otra tiene que ver con procesos también altamente riesgosos que son la contratación a partir del trato directo. Es súper importante poner ojo en ello. Y también el soborno cuando utilizado en procesos competitivos. También es súper importante en los aprendizajes la omisión que se advierte de procesos de debida diligencia, ya sea en los procesos de selección de intermediarios como proveedores o incluso de selección de personal de una empresa. Es súper importante, lo que nos lleva a la utilidad de este estudio para la prevención del soborno desde la perspectiva privada, o sea, desde el enfoque de la empresa. Primero, resaltar la importancia de la cultura organizacional. No todo está permitido, ni aún en momentos de crisis. La segunda es potenciar la transparencia y la interacción con funcionarios públicos. Y a ello le señalo autorregulación. ¿Por qué? Porque esta sería una de las tantas herramientas que nos podrían facilitar o ayudar en esta interacción con funcionarios públicos. Por ejemplo, la adopción de una política específica de interacción de funcionarios públicos en que se determine conductas prohibidas, conductas permitidas. La idea es ir enseñando, es generando esta cultura organizacional a través también de la autorregulación, que es una de los tantos mecanismos que nos pueden ayudar al respecto. También incluir controles preventivos en el trato directo con el Estado. La idea también es verificar el cumplimiento irrestricto de la ilegalidad y los fundamentos de la decisión. ¿Para qué? Para evitar esta figura. También efectuar controles rigurosos desde el punto de vista de la utilización de los fondos. Lo que nos lleva al último punto, que es el control de los recursos financieros y en el pago intermediario para evitar el pago a los sobornos. Y lo otro que también se puede recomendar para la prevención es la selección adecuada de intermediarios. Y esto es súper importante a la luz de la nueva ley de delito económico y la responsabilidad que le cae a la empresa por ello. Por eso es súper importante también instaurar, entre otros, mecanismos de debida diligencia para la selección de proveedores. O, por ejemplo, una política también de la perspectiva de la autorregulación para poder seleccionar y establecer criterios para ello. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por ajustarte perfectamente al tiempo. Si se fijan, con independencia de que el estudio estuvo más bien dedicado al análisis de casos de corrupción en los negocios
donde se interactuaba con funcionarios públicos, estamos hablando de situaciones donde lo que se compromete justamente es la competencia, ¿ya? Se compromete la competencia en el marco de la obtención de negocios y varias de las reflexiones que se pudieron hacer en ese análisis son completamente aplicables al delito de corrupción entre particulares. O sea, esta idea de evitar procesos competitivos, ¿ah? Obtener, por ejemplo, más fácil un negocio a través del pago de sobornos, tratar de mantener negocios a través del pago de sobornos, o incluso tratar de incidir en la toma de decisiones en una empresa. Esto es un fenómeno que es más bien similar tanto en lo que respecta a la corrupción que sucede en el ámbito público y la que sucede exclusivamente en el ámbito privado. Ya, así que muchas gracias, Gloria, muy clara tu exposición. A continuación, los voy a dejar con el profesor Rodrigo Aldoney, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien justamente se referirá exclusivamente a algunos problemas aparejados al delito de corrupción entre privados o corrupción entre particulares y a las dificultades que tenemos de entender este delito cuando asumimos también que lo que protege es la competencia. Así que los dejo con el profesor Rodrigo Aldoney. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, gracias por la invitación. También les quiero compartir una página de slide para guiar un poco lo que les quiero comentar como resultados. Entonces, quiero ver si estoy ahí compartiendo sin problema. ¿Se ve? Perfecto. Eh, bueno, como ustedes saben, lo que decía Osvaldo, este estudio que quiero presentar en cuanto a sus resultados es parte de un Fondesit, ¿cierto? Al que amablemente fui invitado por Osvaldo, digamos. Mi aporte en esto ha sido un poquito más modesto, digamos, que la increíble capacidad productiva de Osvaldo Artaza, digamos. Pero quiero presentarle entonces lo que nosotros escribimos en un artículo, ¿cierto? Que trata justamente los problemas fundamentales para la delimitación de lo que se denomina la situación de competencia típica en la corrupción, y en lo que, no sé si estoy proyectando porque mi pantalla se me... Ahí está. Le pido disculpas si es que hay un problema de... ¿No? Se ve muy bien, Rodrigo. Ahora ¿Se ve está muy en bien? la lámina. No, ahí sacaste la presentación. Un segundito, por favor, que tengo una segunda No, no, pantalla y que no me está funcionando. Entonces, vuelvo a compartir. ahí está. Perfecto. Entonces, lo que le estaba comentando es que en el artículo que escribimos destacábamos que la regulación nacional de los delitos de cohecho, ¿cierto? En el 287 bis y ter, que todos más o menos conocemos, ¿cierto? Más bien en apariencia está como recargada de ciertas exigencias, ¿cierto? De lo que llamaríamos elementos típicos, pero que de todos modos, a pesar de esos muchos elementos que señala, deja muchas preguntas abiertas sobre el concreto ámbito de regulación que se quiere cubrir mediante estos delitos, ¿cierto? A diferencia de otras legislaciones, cuesta resolver problemas muy concretos del tenor literal del delito que se escribe en nuestro Código Penal. Entonces, para resolver varios problemas prácticos con algún grado de certeza, nos pareció necesario definir en primer lugar el modelo regulativo que gobierna estas tipificaciones. A lo que concluimos, Oh, ¿sí? Rodrigo, mira, lo que pasa es que ya varios nos están diciendo que no ven bien la presentación, pero ponlo en modo presentación. Yo creo que con eso se resuelve el problema. Ya. Ponlo en modo Ujú. presentación, a ver si. Ya, Ujú. disculpa. Ujú. Ahí se ve. No, sigue viéndose cortada la presentación. Ahí, déjalo ahí. Yo creo que ahí, por último, después lo subes un poquito. Sigamos nomás. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Miren qué raro porque a mí, bueno, voy a continuar entonces, ¿ya? Entonces lo que yo decía es que eh, eh, concluimos nosotros que el modelo que regula o que gobierna estas regulaciones es el modelo, por decirlo así, regulativo de la competencia, ¿ya? Esto es uno que procura proteger el funcionamiento de la competencia como un interés colectivo y que en esta tipificación esto se logre cuando se permita que el bien o el servicio de mejor rendimiento o mérito pueda ser precisamente elegido por quien quiere contratar, ¿ya?
por varias razones que establecemos en este artículo que publicamos, ¿cierto? Se desaconseja analizar esta figura como delitos contra los intereses patrimoniales del empleador, ¿cierto? Especialmente de las expectativas patrimoniales del empleador cuando no puede contratar con la mejor opción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general el derecho penal no protege estas expectativas de contratación. ¿Ah? O incluso si se considera que finalmente no cerrar un negocio, el mejor negocio, lesiona el patrimonio, sabemos que el cohecho sanciona algo anterior y por lo tanto sería bastante asistemático en nuestro sistema establecer un delito que genera un peligro abstracto a eso que podríamos considerar patrimonio. Porque clásicamente el legislador exige que una conducta que afecta al patrimonio realmente lo lesione para que merezca pena, digamos, ¿ya? Así es la legislación clásica en nuestro ordenamiento. Entonces, esto sería bastante sistemático y se apartaría eso. En cambio, nuestro ordenamiento penal conoce delitos de peligro en contra de la competencia, se inserta en forma más sistemática, entonces también esta idea del modelo regulativo de la competencia. Bajo este encuadre es posible solucionar de alguna manera más segura ciertos problemas prácticos. No nos interesaba tanto una primera parte, obviamente, dilucidar este modelo regulativo, pero después poder ver cuál rendimiento tiene esto en los problemas prácticos que no se resuelven con el puro tenor literal. ¿Ya? Es claro, ¿cierto?, que el delito se debe desarrollar en una situación de competencia. Eso se lee en el tipo penal. Pero ello puede significar dos cosas, ¿cierto? Una competencia efectiva o una competencia potencial. Con lo primero nos referimos, por ejemplo, a una licitación en curso, ¿cierto? O a la toma de decisión respecto de 3 cotizaciones, por ejemplo. Con lo segundo, a situaciones en que el mercado actualmente ofrece alternativa, ¿ya? Pero el empleado no se enfrenta a la disyuntiva, ¿cierto?, de elegir entre 2 o más ofertas que tiene en su poder. Por ejemplo, un soborno para que se dé curso a una contratación directa, ¿ya? A ver, la expresión oferente que utiliza la ley puede entender como la situación de cualquiera que en el mercado respectivo ofrezca un producto o servicio en particular, sin que sea necesario que actualmente participe en el proceso de contratación concreto, ¿cierto? Entonces, el concepto de oferente nos permite incluir esta idea de una competencia potencial sin alterar o sin sobrepasar el tenor literal. Además, hay que considerar que la ley prescribe, ¿cierto?, que el beneficio se debe ofrecer para ser favorecido en una contratación, ¿cierto? Lo que da cuenta de un delito que proyecta una segunda situación, ¿cierto? Que no necesariamente debe verificarse, como es la contraprestación, ¿ah?, de un oferente. Desde la perspectiva del empleado corrupto, al momento de solicitar el beneficio, puede que aún no se hayan sumado más oferentes al esquema, porque eso es algo que debe verificarse en el futuro. De manera que toda la estructura parece apuntar a una situación en que uno perfectamente puede encuadrar esta segunda alternativa que señalaba de una competencia simplemente potencial, ¿ya? Pero con base en este modelo de competencia, por ejemplo, a su vez se presentan situaciones en las que no se pone en entredicho las posibilidades de competir, lo que entonces no queda abarcado por el delito bajo este modelo regulativo. Así, el delito no alcanza el soborno para ser incluido, por ejemplo, en un maestro de proveedores o entre quienes simplemente califican para una licitación. ¿Por qué? Porque en sí mismo eso no afecta a otros competidores, ¿cierto? Ni tampoco la posibilidad de elegir al mejor postor, por decirlo así, ¿cierto? Eso, bajo una modelo de competencia, no estaría abarcado por la figura, ¿cierto? Eh, Ahora, lo que entonces yo señalaba al comienzo es, tiene que haber oferta en el mercado, y eso es suficiente para estar en una situación entonces de competencia potencial que está abarcado por el delito. Eh, Una cuestión bien importante, interesante, es si es que está incluido dentro el delito de cohecho interpartikular el soborno para que se mantenga un contrato. Un contrato que se debía, por ejemplo, terminar por ABC motivo, mal servicio, etcétera. Porque precisamente ahí la situación no se abre al mercado, ¿ya? No se abre la posibilidad de ofrecer mejores propuestas, ¿cierto? Pero justamente el funcionamiento de la competencia se afecta de todos modos en la medida en que existan actualmente, como yo decía, potenciales oferentes. Por cierto, digamos, la situación es distinta si se trata de una genuina posición monopólica, digamos, ¿cierto? Hay uno que tiene un contrato, pero no existe nada más en el mercado, ¿ya? Esa situación monopólica no estaría abarcado por estos delitos, pero sí la situación en que se quiere mantener un contrato en que potencialmente existen más alternativas que podrían sustituir ese contrato que está en curso, ¿ya?
Algo interesante también en esta situación de competencia bajo este modelo regulativo es quienes intervienen en esta llamada situación de competencia, ¿ya? Por ejemplo, ¿será posible que sea sobornante no quien ofrece un bien o servicio, sino que quien lo demanda? Contráteme a mí. Bajo el modelo regulativo de la competencia, ello es posible, ¿cierto? En la medida que varios estén buscando adquirir ese bien o servicio. Un esquema no tan común, pero perfectamente posible, ¿ya? Y precisamente con soborno no logran tener esa opción, porque otro ofrece con un soborno, lo que afecta entonces el funcionamiento de esta clase de competencia, ¿ya? Otro problema práctico no tan usual, pero que se puede resolver bajo esa mirada. Otro aspecto importante es los que intervienen, ¿cierto? ¿Qué rol juega en todo este entramado el consumidor final? ¿Ya? Eso puede ser interesante de varias perspectivas. ¿Puede ser sancionado un consumidor como sobornante? ¿Ya? Bajo el modelo que hemos favorecido, no tendría sentido, porque el consumidor no está en una relación de competencia económica o comercial con los demás consumidores, ¿ya? Y por lo tanto, que esa situación pudiese afectar el funcionamiento de la competencia, ¿ya? Para dar otro ejemplo, quien representa al consumidor como empleado o como mandatario, puede ser el sobornado. Demos vuelta al problema, ¿cierto? Este problema incorpora un aspecto distinto, ¿cierto? Que es bien interesante respecto al consumidor, porque al consumidor se le adscribe normalmente en la teoría de la competencia una función importante para su funcionamiento, cuál es la de arbitrar entre competidores, ser el juez de quién merece ser contratado, ¿cierto? Si ello es así, el soborno de quien por delegación, ¿cierto?, toma la decisión por un consumidor final, ¿ya? Podría afectar este aspecto del funcionamiento de la competencia, ¿ya? Ahora, sí debo decir algo posterior a nuestro trabajo. Con todo, digamos, con la dictación de la ley de delito económico, se dificulta un poco esta interpretación, ¿ya?, del consumidor final, porque ahora se debe tratar de un empleado mandatario de una empresa, ¿ya? Lo que sugiere en buena medida que se trata de una organización que el mercado desarrolla alguna actividad de competencia, ¿cierto? De lo cual carece el mero consumidor, ¿ya? Por tanto, ahora, bajo esta idea de competencia, sobrepone la idea de que no es un representante simplemente de un consumidor, sino que ya de una empresa el que actúa, ¿no? Bueno, y por último, cabe preguntarse eh, si es un sujeto idóneo del delito aquel que debe asesorar, el que debe intermediar, ¿ya? Porque el delito habla de favorecer en términos de influir en una contratación de un determinado frente. Por lo tanto, este intermediario, este asesor, perfectamente podría estar incluido también como otra figura, como otra pieza en estos delitos de soborno, ¿cierto? Así, por ejemplo, paradigmáticamente, los incentivos, que obviamente ocultos, a vendedores para que ofrezcan con especial énfasis ciertas marcas, ¿cierto? En desmedro de otras. O incluso, para ir a algo más concreto, los supuestos de médicos, ¿cierto? Que, suponiendo que son empleados, ¿cierto? Eh, que favorezcan a ciertas farmacéuticas sobre otras, recetando, por ejemplo, medicamentos debido a un pago de un soborno, ¿ya? Eh, Precisamente es interesante la experiencia comparada, da cuenta de una cierta evolución, ¿ya?, en el derecho del consumidor, ¿ya?, que contempla entonces regulaciones bien emparentadas con la competencia leal. En Alemania, por ejemplo, se habla de un cambio de paradigma respecto a este modelo del consumidor, ¿ya? ¿Qué características tiene este consumidor? Que es muy relevante para resolver este problema, ¿ya? Porque actualmente, sobre todo en este análisis más comparado, se entiende que el consumidor es un consumidor razonable e informado, ¿ya? No es alguien que simplemente confía y razona, digamos, según lo que les dicen, sino que tiene un propio juicio sobre el mercado en que está actuando, ¿ya? De manera que sabe, probablemente, o sea, debe saber que el intermediario lo puede asesorar favoreciendo también intereses propios del intermediario, ¿ya? O de terceros, ¿ya? Y no debe dar cuenta de una completa objetividad, ¿cierto? ¿Ya? De tal suerte, no resulta relevante para la decisión del consumidor la circunstancia que enfrente a un intermediario, ¿no? Salvo que la función de este intermediario genere como una legítima expectativa de que el sujeto está velando por los intereses del consumidor, ¿cierto? Como por ejemplo, cuando justamente se remunera esa asesoría, ¿m? Para que uno pueda, ese intermediario, decirle a uno lo que es más conveniente o no. Entonces, si se soborna a ese intermediario, en este contexto, ¿cierto?, de legítima expectativa, se afecta el funcionamiento de la competencia, ¿ya? Porque se elimina justamente la función de árbitro del consumidor, incluso de aquel que se concibe como un sujeto razonable e informado.
En cambio, no se afecta el funcionamiento de la competencia si es que es más o menos claro que en esa interacción el que está favoreciendo la contratación de otro, bueno, no es alguien que necesariamente cuente con un grado importante de objetividad y puede estar respondiendo a intereses distintos, como es algún incentivo que se le ha dado. Eso permite separar dos mundos y resolver entonces el problema de si es punible esta asesoría, por decirlo así, que puede realizar algo alguien bajo la idea del soborno. Y por último, quiero decir una última palabra, no sé cómo estamos, Osvaldo, solo muy breve, hay un tema de fondo que da vuelta mientras uno analiza estos delitos eh, durante un largo tiempo, digamos, dice relación con un aspecto que para los penalistas en general resulta muy sensible, ¿cierto? En cuanto al alcance del derecho penal. Fíjense ustedes que el cohecho, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿cierto? Se entiende como un delito de peligro abstracto, ¿ya? Que está bastante alejado del mal que realmente quiere sancionar o que de alguna manera quiere evitar bajo la idea de la disuasión. Efectivamente, ¿cierto? Después de consumar el delito deben ocurrir muchas cosas, ¿cierto? Varias cosas para que se relacione realmente un interés digno de protección. Fíjense, al ofrecer o solicitar un beneficio se realiza todo el delito, pero luego otro debe aceptar, ¿cierto? Luego se debe cerrar un contrato, lo que eventualmente presupone emitir una oferta, pasar por un proceso de contratación, y todo ello eventualmente puede ocurrir respecto del mejor oferente, ¿cierto? Finalmente eso puede ocurrir. Por lo tanto, llevar a la contratación de la mejor opción. Claramente es un delito de peligro bien abstracto, ¿ya? Eh, que se sanciona a través del cohecho. Eso no lo podemos desconocer, por un lado. Pero hay un aspecto adicional de este problema, del mero peligro, que puede ser que sea tan abstracto que eventualmente quien está en posición de decir ni siquiera ha pensado en llamar, por ejemplo, a una licitación, o no tenga actualmente ni siquiera la necesidad de contratar. Entonces surge la pregunta, al ofrecer ese beneficio, ¿hasta qué punto es razonable que se adelante el delito en cuanto a la concreción del contrato que es objeto de este cohecho, ¿cierto? El lore del literal del precepto, una vez más, da mucho espacio para ampliar el delito, ¿ya? O sea, esto puede llegar a niveles bien alejados, digamos. Entonces la pregunta que surge, ¿ya? Es, ¿existe un ámbito, por llamarlo así, de riesgo permitido, ¿ya? Que queda fuera del ámbito penal, ¿ya? Por precisamente la extrema desconexión, ¿ya? Con el futuro proceso de toma de decisión, algo que puede ocurrir eventualmente o no y no está muy concretado. Dos respuestas se pueden dar solamente el titular, dos respuestas que son bien genuinamente penales, digamos, ¿ya? Algo aparece asegurado, ¿cierto? En el ámbito público, piensen ustedes, hagan el símil, en el ámbito público, mediante el cohecho nuevo en razón del cargo, el legislador tomó una decisión, desvinculó completamente el beneficio respecto de alguna contraprestación, pero no lo hizo a su vez en el ámbito privado, lo que entonces no configura un ilícito penal, vale decir, se puede ofrecer un beneficio si no se vincula con una futura contraprestación en el ámbito privado, ¿cierto? Algo se debe pedir o comprometer algo al respecto, ¿cierto? Para ser merecedor de ordenamiento. ¿Ya? Eso es una cuestión sistemática que ya da un contorno a esta extrema difusión o abstracción de lo que debe ocurrir en el futuro. ¿Sí? Pero hay algo adicional que se puede plantear. Fíjense ustedes, el cohecho se puede entender como un acto preparatorio, ¿cierto? Porque genera las condiciones para realizar un acto contrario a ciertos intereses protegidos en el futuro, como es precisamente aquí hablábamos de la competencia, ¿cierto? La competencia leal. El contrato que en definitiva distorsiona la competencia requiere de un pacto ilícito que es previo. En derecho penal, los actos preparatorios solo se sancionan excepcionalmente y requieren de una razón especial que justifique la sanción en relación con un delito que eventualmente nunca ocurrirá. Por ello, en varios aspectos se interpretan de manera restrictiva. ¿Se fijan? Si bien respecto al cohecho comercial no se prepara un delito posterior autónomo, no es nuestro caso, parece razonable, y alguien podría decir a fortiori, con mayor razón, ¿cierto? Si después no viene ni siquiera un delito, parece razonable aplicar estos criterios de los delitos preparatorios a este ámbito, al problema que estoy tratando de describir, considerando entonces que el acto planeado requiere de un importante grado de concreción, ¿ya? Eso requiere un mayor desarrollo, pero hay una guía que nos da entonces este contexto normativo de los actos preparatorios para entender qué debemos exigirle a lo que viene posteriormente en cuanto a su grado de concreción. Y eso puede ser mucho en términos comparativos y en términos principios que rigen nuestro derecho penal. En fin,
Hemos intentado resolver con Osvaldo, digamos, desde la teoría. Ya esto último no está en nuestro trabajo, pero esperemos que salga en un siguiente. Desde la dogmática, final, problemas muy concretos, ¿cierto? Que se presentan en la actividad comercial, buscando contribuir, diría yo, a una cierta certeza en la actividad empresarial, ¿cierto? Pero también invitando, a su vez, a la reflexión académica, ¿cierto?, sobre los límites del delito de cohecho entre particulares. Esas son algunas conclusiones que les quería ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu también muy clara presentación. Em, También eh, yo creo que también transparenta todo lo que debe ser analizado todavía de este delito, un delito que no es fácil de comprender. Yo creo que muchas veces nos ha tocado constatar una percepción de que este delito no puede ser cometido por algunas empresas porque no participan en licitaciones. O sea, para que vean que este es un delito mucho más complejo, mucho más amplio, o sea, su campo de aplicación es mucho más amplio de lo que muchas veces creemos, ¿ya? Así que te agradezco, Rodrigo, por esta exposición de resultados, también algunas promesas, porque no vieron solo resultados, vieron promesas de estudios futuros, lo que me parece también muy interesante. Y a continuación, las y los voy a dejar con el profesor Raúl Canevali de la Universidad de Talca, también es investigador, coinvestigador de este proyecto de investigación, quien también va a abordar uno de los elementos que son típicos, pero que son también, que son comunes a todos los delitos de soborno, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, si bien es cierto con algunas diferencias, pero las relaciones comerciales son especialmente relevantes. Esta idea de, vamos a empezar a hablar de qué es lo que está permitido para obtener, para mantener negocios, qué beneficios podemos ofrecer. Una de las cosas que constatamos, por ejemplo, con Rodrigo en un estudio es que en Alemania, por ejemplo, una autora que tiene una monografía espectacular de este delito, Hansen, por ejemplo, dice, claro, es que en la competencia es usual que las ventajas se traten de obtener a través del ofrecimiento de ciertos beneficios. O sea, en los negocios es evidente que ofrecemos beneficios para que me elijan. Entonces ahí hemos podido detectar zonas grises donde se han otorgado criterios para determinar cuándo estamos frente a sobornos y cuándo no estamos frente a sobornos. Así que sin más los dejo con el profesor y las dejo con el profesor Raúl Carnevali. Muchas gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias Osvaldo por la invitación a este seminario, la invitación también a participar en este proyecto. También un saludo a todos quienes nos acompañan. Voy a poner la presentación. Espérate, ¿se ve ahí o no? Sí, Raúl, se ve, te ¿Se ve? recomiendo ponerla también en modo presentación, ¿Está en abajo en presentación? Ya, ok. la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Ya, vamos. ya, vale, muchas gracias. Bueno, ya un poco en la línea de la que aquí se ha venido señalando, en el ámbito de la corrupción, ya claro, hoy día ya es un tema zanjado que la corrupción ya no es como tradicionalmente se señalaba en el pasado, que era un vinculado a actos del mundo público, sino que también incluye hoy día lo que es la esfera privada. Y en este sentido también da cuenta de que lo que tradicionalmente se realizaba en el mundo privado, de incurrir en gastos, otorgar beneficios, que solamente se entendía como una decisión exclusiva de quien lo otorgaba y por lo tanto se mantenía dentro de un margen de lo admitido, de lo tolerado o de lo permitido, si podríamos decir. Hoy día ya no es así. Hoy día ya hay que obrar con bastante cuidado y justamente mi atención en este trabajo es a ciertos gastos tradicionales que incurren las empresas, como son los gastos de hospitalidad, por ejemplo, los viajes, los regalos, los actos dirigidos a la promoción de ciertos productos o aquellos gastos que se incurren para formación o invitación a clientes que antes en el pasado, bueno, uno lo decía, bueno, es dinero privado y por lo tanto lo gasta como lo desee. Hoy día ya esto ya no es así y por tanto la línea que separa de lo permitido y de lo prohibido ya se torna más difusa en algunos puntos y por tanto se hace necesario establecer ciertos criterios ordenadores que permitan distinguir qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Ahora, ¿por qué? Porque como ya señalaba, y aquí ya me adelanté con lo que aquí estoy diciendo, es justamente que existe una línea que determina, o es que es necesario determinar, cuáles son prácticas indebidas y cuáles son las prácticas que sí se pueden permitir en este sentido.
por cuanto es cierto también, y hay que señalarlo, que hay ciertos gastos que pueden aparentemente determinarse o quien los otorga señalar que no están dentro de gastos de hospitalidad, en realidad lo que está encubriendo son actos de soborno. En la práctica, por lo tanto, son prácticas corruptas que requieren ser sancionadas en este sentido. Pues bien, entonces en este trabajo, como para poder brindar ciertos criterios orientadores, hemos dirigido nuestra mirada a dos instrumentos del mundo angloamericano que sí han trabajado esta materia y han entregado ciertas guías. Entonces, en el trabajo que aquí me ha tocado desarrollar, la mirada particular la dirigí sobre lo que es la FCPA y la Bribery Act, una de Estados Unidos, otra del Reino Unido. Ahora bien, el trabajo no solamente se ha abocado al examen del instrumento propiamente tal, sino también a examinar, bueno, qué sentencias se han dictado en este sentido, o qué pronunciamiento, o casos que han tenido lugar donde se ha incurrido en multa, cuáles fueron las razones por las cuales se lo sancionó. Y en este sentido quisiera señalar también como punto importante que también se examinó, que son los dos documentos que también ahí se señalan, porque son dos guías fundamentales en este sentido, que son la guía que emana del Departamento de Justicia norteamericano y también el documento, la guía que emana del Ministerio de Justicia del Reino Unido. Ahora, un punto de atención sobre el punto, sobre esta materia para clarificarlo. Si bien se trata, estos dos instrumentos fundamentalmente se refieren a actos que involucran a funcionarios públicos extranjeros, o sea, ese es el punto fundamental de atención, no priva de que podamos recurrir igualmente a estos instrumentos para determinar ciertas guías o ciertos modos de abordar estos temas respecto al mundo privado, exclusivamente privado, y relaciones entre empresas privadas. ¿Por qué? Porque estos instrumentos, en estricto rigor, también lo que están señalando son criterios orientadores respecto a ámbitos que guardan relación con un contexto comercial, es decir, y de relaciones económicas. Es decir, ese es el tema central, y por tanto lo que estos instrumentos y las guías en este sentido lo que están diciendo, mire, ustedes empresas privadas no pueden hacer esto en su relación con funcionarios públicos extranjeros, lo cual al crear orientaciones, estas mismas orientaciones también se pueden entender aplicables respecto a lo que puede ser la participación o actos en los que intervienen exclusivamente agentes privados en este sentido. Entonces, ahora bien, por razones de tiempo obviamente no lo puedo exponer ahora, pero hacer presente que en el examen que se hace en este sentido, como ya señalé anteriormente, se trata lo que son casos que han ocurrido y casos que han sido tratados y han recibido multa, y también lo que son los instrumentos, como digo, de esta guía. Ahora, hay que sí hacer presente lo siguiente, por lo menos como un antecedente. Si bien hubo una especial atención a la FCPA, eso se debe a diversas razones. Por de pronto es el instrumento más antiguo en este sentido, por lo tanto es del año 77, y hay que señalarlo que fue de alguna manera el que marcó un antes y un después en esta materia, y sobre todo teniendo en consideración que también permitió o sirvió de alguna manera de impulso a que se dictaran diversas normas internacionales en la materia, sobre todo en el ámbito de la corrupción entre privados, y que luego de algún modo sirvió también como impulso a que en el Reino Unido también se dictará luego en el año 2010 la Bribery Act. Entonces, en este trabajo también se examina de manera particular las excepciones que entrega la FCPA, por ejemplo, en todo cómo deben comprenderse los llamados pagos por facilitación, pero también se examinan las defensas afirmativas que en dicho instrumento se señalan, que fundamentalmente dice relación, bueno, ¿qué sucede cuando existen ciertas normas en el derecho local, es decir, en el derecho del país donde se hacen las negociaciones, se establecen ciertas reglas, o también qué criterios se establecen como defensa cuando estos gastos se hacen de buena fe? Ahora bien, en el punto es de que en la Bribery Act, por ejemplo,
de alguna manera, podríamos decir una mirada más moderna. ¿En qué sentido quiero argumentarlo? Ya, por ejemplo, ya no se establece ninguna disposición relativa a los pagos por facilitación. Esto ya es un camino que se está emprendiendo también, y como incluso en Estados Unidos, sobre orientar a limitar este tipo de pago, así como también las defensas, el procedimiento de defensa que se establece también es más limitado en este sentido, pero no quiere decir con ello que no sea bastante eficaz. Y de hecho, uno podría decir que en un estudio de esta naturaleza, quizá una mirada, una particular atención hay que darle a lo que es la Bribery Act. Bien, dicho lo anterior, entonces uno podría decir que se puede extraer después de examinar todos estos instrumentos como para entregar ciertos criterios orientadores en este sentido. Por de pronto, uno podría decir que en el mundo de los negocios, en el mundo, en este ámbito, los gastos que están vinculados a gastos de hospitalidad, gastos de cortesía, viajes, gastos formativos, juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque es indudable que estos gastos debe incurrir una empresa para dar a conocer sus productos, promocionar sus productos. También son gastos necesarios para la formación de sus empleados, o también para dar a conocer o a los clientes también, si quieren conocer la empresa y formarse al interior de esa empresa, es necesario realizar ciertos gastos. O sea, eso no se puede desconocer. Pero tampoco se puede dejar de lado la consideración que pueden utilizarse estos gastos como una forma de encubrir otros propósitos, es decir, que atenten contra las reglas de lo que es una competencia leal, y por lo tanto considerarse que estamos frente a actos corruptos, actos de soborno en este sentido. O sea, la línea, uno podría decir que es bastante criterios orientadores que se pueden entregar en este sentido, son orientaciones, es decir, no es una especie de carta marcada y por tanto una línea clara y precisa. Se entregan criterios orientadores, y esto es lo que hacen fundamentalmente las guías que yo he señalado. Entonces, atendido lo anterior, por de pronto es fundamental que se comprendan en los programas de cumplimiento, se establezcan procedimientos y políticas de control de estos gastos, y una regulación en este sentido, junto con un debido acompañamiento de registros contables. Es decir, esto, al menos en todas las guías que se examinaron, eso lo dejan bastante claro. Es decir, en este sentido se tiene que ser bastante preciso y claro. Es decir, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los mecanismos de control que se establecen respecto de estos gastos, cómo se registran contablemente en este sentido. Ahora, por otra parte también, dentro de las directrices que se establecen, es que lo que se hace necesario es que respecto de todos estos gastos deben ser claros, accesibles y conocidos por todos los funcionarios de la empresa, por todos los empleados de la empresa. ¿Por qué razón? Porque también han habido casos en los cuales efectivamente la empresa establece regulación en este sentido, pero que son conocidos por ciertas divisiones de la empresa, y esa división de la empresa no conocen que esa puede estar negociando también con la misma empresa. Entonces se generan conflictos al interior en que unos empleados actúan de una manera determinada, otros actúan de una manera diversa. Entonces también es necesario el conocimiento completo y formativo de todos quienes trabajan en las empresas para saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en ese sentido. En consecuencia, son necesarios que evitar, o sea, lo que señalan estas directrices, evitar cualquier riesgo en este sentido. Y ahí hago presente, por el trabajo, no lo puedo decir ahora, pero hago presente que la guía emanada del Ministerio de Justicia británico respecto al Bribery Act entrega 6 principios en cuanto indicadores, o 6 principios rectores, qué es lo que se debe
tomar en consideración en este sentido. Asimismo, también se ha señalado que estos gastos de hospitalidad, aunque parezca obvio, pero hay que decirlo en este sentido, bueno, deben ser transparentes, proporcionables, razonables y de buena fe, y que están dirigidos a la formación y promoción de la empresa y que deben procurar evitar cualquier indicio de procurar una ventaja indebida en este sentido. Y voy a señalar algunos ejemplos que también se pueden dar, entenderlo dentro de este marco. Por ejemplo, se señala que es válido y es lícito otorgar regalos, por ejemplo, o otorgar servicios como forma de demostración de agradecimiento, como una demostración de gratitud, y que, claro, ello refleje que no se espera nada a cambio. O sea, como obtener o procurar una ventaja en este sentido. Es decir, es que se preocupa ofrecer una demostración de su futuro comercial, de qué es lo que pretende, qué es lo que pretende promocionar. Así como también nada impide que el anfitrión, así, por ejemplo, los gerentes de una empresa, por ejemplo, inviten a comer, algunos agasajos en ese sentido, o invitarlo a cierto espectáculo, como una muestra de hospitalidad, que sea razonable y que no transmita un propósito de querer obtener una ventaja comercial indebida o abusar respecto a quien tiene un poder decisorio en esta materia. Lo cual también incluye, por ejemplo, en este sentido, participar en gastos vinculados a causas de caridad, por ejemplo. O sea, es válido en este sentido. Ciertamente en este ámbito también se pide que en los programas de cumplimiento se establezcan criterios de valor, o sea, cuánto es el límite monetario del agasajo, es decir, y la frecuencia que se va a hacer, porque puede ocurrir, y así ha ocurrido, que son regalos pequeños, pero entregados de manera constante, y claro, eso ya llama la atención que pudiera ocurrir. Entonces, en este sentido, es necesario, como digo, la proporcionalidad y que se mantenga dentro de lo que es adecuado en el ámbito de una práctica empresarial. Eh, Ahora, las mismas guías, y con esto ya voy terminando, las mismas guías señalan lo difícil que resulta otorgar criterios rígidos e inflexibles. O sea, esto obviamente requiere la ponderación, la consideración en este sentido. Y también incluso las mismas guías señalan, y sobre todo las relaciones comerciales internacionales, uno no puede olvidar también la valoración y la consideración de la costumbre local y lo que es las diferencias culturales que se pueden presentar en este sentido. O sea, lo que quiero en definitiva dejar claro en este sentido es que hay que valorar contextos en este sentido. Así como también, si bien es cierto, ya la línea entre corrupción pública y privada hoy día ya no es tan clara, pero o por lo menos se procura que haya una orientación similar, también hay que tomar en cuenta que ciertas prácticas en el mundo público pueden valorarse de manera distinta a lo que puede ser en el ámbito privado. Pero lo fundamental, como vuelvo a repetir, es tomar y contener políticas claras de control que permitan a todos quienes participan en esto orientar su actuación. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl, también por tu clarificadora exposición respecto a cuáles son las directrices que se han ido entregando, al menos en el ámbito angloamericano, para poder regular qué es aquello que está permitido en los negocios y qué es lo que debiese ser considerado como una práctica desleal para obtener o mantener negocios. Te voy a pedir que por favor saques la Sí, sí, presentación para sí, poder poner la sí. siguiente. Y ahora Ahí va. vamos a salir un poco del deber ser, es decir, de cuáles son las directrices que se han ido entregando por distintos organismos y vamos a tratar de abordar qué es lo que está pasando en el sector privado en la actualidad. Les voy a presentar a continuación, en un margen de 10 a 15 minutos, los resultados de un estudio que realizamos en conjunto con Alexis Inostroza, también uno de del personal investigador del proyecto, que se llama así: Sobornos o prácticas comerciales lícitas. Análisis de la regulación del soborno comercial por parte del sector privado en Chile. Las preguntas de investigación fueron las siguientes: ¿qué es lo que el sector privado está entendiendo por soborno comercial? Y la segunda pregunta, o corrupción entre particulares,
cómo el sector privado define qué está permitido o no a la hora de obtener o mantener negocios entre privados. Ya lo hicimos de la siguiente forma: hicimos un estudio de 80 empresas, ¿ya?, de una importante asociación de empresas en Chile, con el objeto de buscar todo el material que estuviese publicado, o sea, que fuese de libre acceso al público, como código de ética, políticas antisoborno, políticas de prevención de delitos, y poder indagar en justamente cuáles son las definiciones que lleva a cabo el sector privado para comprender, para que sus integrantes comprendan qué es la corrupción entre particulares y justamente cómo está regulando este ilícito. Ya esas fueron las dos preguntas de investigación. Encontramos material de 52 empresas, ¿ya? Y voy a darles algunos datos de contexto. Fíjense, de estas empresas, 43 contaban con una definición de corrupción o soborno. Solo 43, o sea, 43 contaban con una definición, definen expresamente lo que es soborno. Solamente 9 empresas no fue posible encontrar una definición de corrupción o soborno, sin perjuicio de que 3 de estas simplemente se limitaban a prohibirlo. O sea, en los códigos de ética o en las políticas antisoborno decían, se prohíbe cualquier forma, ¿no es cierto?, de soborno o corrupción. Ya, desde este análisis de la definición, para poder comprender cómo el sector privado está entendiendo, ¿no es cierto?, este delito, nos dimos cuenta de que 28 empresas definen corrupción o soborno en términos amplios. O sea, cuando definen soborno, incluyen tanto la que se lleva a cabo en el sector público como la que se lleva a cabo también exclusivamente entre privados. Solo 12 empresas habían optado por definir expresamente el soborno comercial y solo 3 empresas vinculaban todavía el soborno exclusivamente a la interacción con funcionarios públicos. O sea, podemos constatar que una amplia mayoría de las empresas o definen corrupción o soborno entendiendo que se incluye también la que se lleva a cabo exclusivamente entre privados, o incluso algunas empresas estaban optando por definirla expresamente. Ya, algunas cuestiones que son relevantes, ¿ah?, pero que llaman la atención porque de alguna forma reflejan que las empresas están entendiendo, al menos en parte, qué es la corrupción entre particulares y qué es lo que está prohibido. O sea, la gran mayoría de las empresas, cuando define soborno y define soborno entre particulares, representa adecuadamente todas las modalidades del tipo penal. Por tanto, lo definen como ofrecer, dar, solicitar un beneficio a otro con determinado propósito que ya vamos a abordar. Solo una empresa define el soborno solamente como el pago efectivo, lo que es un gran error. Ya Rodrigo Aldoney nos explicó que esto es una especie de acto preparatorio, por tanto, definir el soborno simplemente como el pago efectivo es un grave error. Pero solamente lo encontramos en una empresa, o sea, la gran mayoría define este delito como este acto preparatorio. Sin embargo, ya voy a ir a lo medular, encontramos un primer problema. Fíjense, las empresas cuando definen soborno, lo definen siempre vinculándolo a algo de valor, es decir, el ofrecimiento o la solicitud de algo de valor, pero cuando colocan ejemplos respecto a este algo de valor, se refieren siempre a beneficios económicos. Siempre. Son solo 7 empresas de todas las analizadas las que evidencian una definición amplia de soborno que incorpora expresamente los beneficios de otra naturaleza. Sin embargo, cuando incorporan los beneficios de otra naturaleza, lo hacen en forma que es sumamente indeterminada, sumamente vaga. Y esto sí puede ser relevante en la medida que podría estar comunicando estas empresas podrían estar comunicando en forma parcial qué es lo que se entiende prohibido. Por ejemplo, imagínense ciertos beneficios que pueden estar dados por cargos honoríficos, promoción profesional, ¿ah?, que a lo mejor no pueden ser considerados como beneficios económicos, pero ojo, que sí son considerados ilícitos en nuestra legislación. Sobre todo si pueden ser dotados de cierta relevancia desde el punto de vista de poder ser idóneos para convencer, idóneos para poder influir en la toma de decisiones comerciales de alguien. Entonces, el primer problema, las empresas restringen la definición a los beneficios económicos y se han olvidado un poco de los beneficios de otra naturaleza. En segundo lugar, también es evidente que las empresas cuando definen soborno, y también soborno comercial, lo hacen en atención al ofrecimiento o solicitud de beneficios con un propósito que además es considerado indebido. Algunas lo hacen en forma sumamente amplia, como influir en otros, ¿ah? Hacer soborno, el ofrecimiento de beneficios para influir en otros, realizar acciones indebidas, influir ilícitamente en las acciones de alguien.
También, por ejemplo, algunas empresas lo definen como el ofrecimiento de beneficios para obtener ventajas comerciales inapropiadas o indebidas, o también para obtener o preservar tratos comerciales o cualquier ventaja competitiva desleal. Ya. Si se fijan acá, tenemos por un lado varias cosas que son relevantes. En primer lugar, el propósito eh, está más bien vinculado a, fíjense, a influir en otros, por ejemplo, para obtener negocios. En algunas empresas incluyen expresamente el preservar o mantener negocios, como en el último ejemplo, pero hay algo que también llama la atención. Se han olvidado de esto. Fíjense, este textual de una de las empresas, pero era excepcional. Creo que eran 3 empresas. Fíjense, para inducir o recompensar un desempeño indebido para el beneficio personal de un individuo. Fíjense, nuestra regulación legal no solo sanciona a quienes sobornan para obtener negocios, para mantener negocios, sino que también una conducta posterior, al igual que en el caso del cohecho, ¿ah? Esta idea del cohecho subsecuente, el que se hace como un premio, como una recompensa. Usted me favoreció, yo lo voy a recompensar. Ya, lamentablemente, una gran mayoría de empresas, cuando define el soborno, y específicamente cuando lo define desde el punto de vista del soborno comercial, se restringe a este para obtener, para mantener, ¿ya? Y esto también puede ser considerado un problema. Por otra parte, también nos llamó la atención que cuando define el propósito, este propósito indebido que está asociado al soborno, lo hace en forma sumamente genérica y con términos que son, podríamos decir, valorativamente indeterminados. ¿Ah? ¿Qué es obtener una ventaja comercial inapropiada? ¿Qué es obtener una ventaja desleal? ¿Qué es realizar una acción indebida? Esto debe ser, ojalá, acompañado por ejemplos, porque podría dar la sensación, por ejemplo, imagínense el siguiente caso. Un sujeto dice, sí, yo ofrecí un beneficio, sí, un viaje de placer, un viaje turístico, pero evidentemente merecíamos obtener el negocio, merecíamos ser favorecidos. Por tanto, esta no es una ventaja inapropiada. ¿Ya? Convendría, sobre todo por lo que ya señaló el profesor Aldoney, que las empresas dejaran claro que lo que es ilícito es que en el marco de los negocios se termine ofreciendo sobornos, ya sea incluso para cerrar negocios que un trabajador pudiese, o un integrante, un gerente de lo mismo, pudiese considerar que son merecidos. O sea, lo que es considerado indebido es que los negocios se obtengan o se mantengan, no por el mérito económico o por las razones que estén declaradas por la propia persona jurídica, sino mediando el pago de sobornos. Ojo con eso, si la empresa define con estos términos tan indeterminados, es mejor colocar varios ejemplos para dejar claro el alcance de esta prohibición. Luego, saliendo un poco el tema de cómo define el soborno, nos vamos a ir al siguiente problema. Miren, la gran mayoría de las empresas, incluso en forma expresa, reconoce, como indicó el profesor Carnevali, que ciertos beneficios son fundamentales para favorecer las relaciones comerciales. Pero no solo eso, o sea, para favorecer las relaciones comerciales, para evitar ofender a la contraparte en algunas oportunidades, y para respetar la cultura. O sea, las empresas dicen, saben que hay ciertos negocios que tenemos que tolerarlos. Entonces también, como parten de esa premisa, hay beneficios que se ofrecen o que se solicitan y que son tolerables, bueno, entonces otorguemos criterios para poder diferenciar estos beneficios de aquellos beneficios que vamos a decir son prohibidos, están prohibidos, ¿ya? Entonces lo que buscamos con Alexi en este caso fue ver cuál era la estrategia para clarificar o delimitar cuándo se está en presencia un comportamiento indebido o uno correcto. Ya no en base al deber ser, lo que dicen los organismos internacionales, la literatura, sino qué están diciendo las empresas en sus instrumentos de prevención de delitos. ¿Ya? ¿Qué es lo que están declarando las empresas públicamente? ¿Qué es lo que deben hacer sus colaboradoras, colaboradores integrantes? Fíjense, de todas las empresas analizadas, 25 empresas adoptan una estrategia que se basa en otorgar directrices, es decir, otorgar pautas de actuación que de alguna forma puedan potenciar la capacidad de los integrantes y de las integrantes para tomar decisiones propias. Es decir, me otorgan pautas de conducta para yo poder decidir. O sea, más bien para, por ejemplo, como decía Gloria, poder incidir en mi propia cultura, en mi percepción de qué es correcto, qué es incorrecto y tomar decisiones. Pero esas las acompañan además de reglas.
prohibiciones claras. Usted no puede hacer esto, ¿ya? En cambio, 21 empresas solo otorgan directrices. O sea, de alguna forma, lo que están diciendo es que están confiando en la capacidad o en la capacidad que las propias empresas tienen de incidir, ¿no es cierto?, en que sus integrantes puedan tomar buenas decisiones, decisiones éticas. Y en 6 empresas no se encontró nada, ni reglas ni directrices, ¿ya? Vamos a ver esta estrategia, las directrices, fíjense. Por un lado, fue habitual encontrar directrices o más bien criterios que están encaminados a que los integrantes de una organización puedan distinguir entre formas lícitas e ilícitas de obtener ventaja de los negocios. Y estas directrices o criterios se centran en aquello que es ofrecido, o sea, en qué consiste el beneficio. ¿Qué es lo que se está solicitando? ¿Qué es lo que se está ofreciendo? ¿Y cuáles son las características de esto? El más claro, el más claro es, por ejemplo, lo vamos a ver, es el carácter de lujoso, o si es modesto, ¿ah? O si un integrante está capacitado para poder devolverlo, que es el criterio, vamos a ver, de la reciprocidad. Fíjense, vamos a volver ahí. Fíjense, no se le dice a los integrantes que es lujoso, no se les dice que es modesto, sino se les dice simplemente, usted fíjese en su naturaleza, si esto usted lo puede considerar como lujoso en atención a su posición, o si más bien en contraposición es algo modesto. ¿Ah? Fíjese si usted lo puede devolver, este es el criterio de la reciprocidad, no ofrezca nada o no reciba nada que usted no está en condiciones luego de poder devolver. Y por otro lado, lo que nos parece evidente es el criterio de la frecuencia. Tampoco se dice qué es frecuente en contraposición a qué es ocasional, sino que se le dice simplemente usted no solicite o no ofrezca beneficios en forma, ¿no es cierto?, frecuente, sino que a lo sumo en forma ocasional. Ese es el primer grupo, son algunos ejemplos de directrices que se otorgan a los integrantes de una organización. El segundo grupo de directrices están dirigidos a potenciar decisiones éticas de los integrantes. Decisiones que pueden estar justificadas desde este punto de vista, el punto de vista ético, incluso por factores reputacionales. Veamos la más habitual, la prueba del periódico. Entonces, el código de ética o la política antisobornos dice que usted se mira al espejo y diga, ¿cómo se sentiría usted si su actuar saliera en la primera página del periódico local? Algunas modificaciones son, ¿cómo se sentiría usted si sus hijos y sus hijas se enteraran de lo que hizo? O sea, lo pongo en aprietos desde el punto de vista ético. No hablamos de cuál es el beneficio, sino que más bien cuáles son los efectos de esta práctica desde el punto de vista ético o reputacional. Fíjense cómo tenemos dos clases más bien de directrices que miran a que las integrantes, colaboradoras de una empresa puedan tomar decisiones éticas. Sin embargo, como les decía, un gran grupo de empresas, en 25, al menos habían reglas. Se complementaba esta estrategia que se centra en potenciar la capacidad de tomar decisiones propias con reglas. Y estas reglas son, obviamente, prohibiciones o pueden ser permisiones, ¿ya? Las prohibiciones, las más generales, estaban asociadas a la naturaleza del beneficio. Y esto me parece es bastante obvio y además era bastante frecuente en las empresas. La prohibición, ¿no es cierto?, de ofrecer o recibir dinero en efectivo. O sea, eso está completamente prohibido. O los equivalentes, tarjetas de regalo, tarjetas de crédito prepagadas. Y eso era una regla que al menos en las 25 empresas que contaban con prohibiciones expresas era más bien bastante uniforme. Lo mismo pasa con el monto. A veces se prohíbe por el monto. O sea, usted no puede ofrecer ni recibir nada que supere los $100, que supere, no sé, los $50. Eso también era bastante habitual. Otro grupo de prohibiciones miraban al momento en el que se ofrece o acepta el beneficio. O sea, está prohibido ofrecer un beneficio o ofrecer o aceptar un beneficio económico o algo de valor cuando una de las partes está involucrada en un procedimiento de licitación competitivo. Fíjense cómo la prohibición mira al momento, no a la naturaleza de la cosa, ¿no es cierto?, el monto, en qué consiste, sino que al momento. También el carácter personal. Era habitual encontrar prohibiciones del siguiente tenor. eh, Contrataciones de parientes, está completamente prohibido, viajes familiares, cuyo destino sea una atracción turística. Fíjense, esto es bien interesante si lo analizamos, porque todo lo que tiene que ver con el momento, la naturaleza, nos está diciendo usted evite cualquier tipo de beneficio que huela a que usted está tratando de influir indebidamente en la decisión de otro, pero tampoco ofrezca beneficios de carácter personal, porque son completamente ajenos a la relación comercial. No están justificados para efectos de poder arribar o mantener un negocio. Esto no sirve, ¿no es cierto?, para obtener información, para su toma de decisión comercial, sino que simplemente sirve para corromper.
¿ya? Y obviamente, y en último lugar, las prohibiciones asociadas a beneficios indecentes, por ejemplo, los favores sexuales. Luego también pudimos detectar ciertas permisiones, ¿ya? En forma también relativamente habitual, algunos se permitían regalos modestos, ya sean festividades, ¿ya? En festividades, o para hitos relevantes y excepcionales, como el nacimiento de un hijo o la muerte de un familiar o de un cliente. En una empresa sí encontramos como, está permitido entregar regalos como agradecimiento luego de cerrar un negocio. Y era como, no, ¿ah? Usted limite eso, porque eso además puede ser peligroso, porque acuérdense que está prohibido el sobornar por, ¿ah? El entregar un beneficio por haber sido favorecido, ¿ya? También encontramos bastantes referencias a la transparencia, ¿ya? O sea, en que esto no tiene que ver con la naturaleza del beneficio, sino en que cómo se ofrece. Hágalo en forma transparente, no oculta, ¿ah? Que sea conocido por todas y todos. Y por otra parte también la idea de la justificación comercial, ¿ya? O sea, están permitidos aquellos beneficios que puedan estar justificados para la toma de decisiones en los negocios y por lo general siempre con autorización. O sea, lo que sí fue más difícil, ojo, porque hay cierta discordancia, era la autorización o la prohibición de la aceptación de viajes. Viajes no de familiares, sino que viajes, por ejemplo, para poder tomar decisiones. Algunas empresas que son más conservadoras han tomado la opción de prohibir la aceptación de viajes, gastos de hospitalidad, alojamiento, obviamente, porque dicen, bueno, si el viaje es fundamental para tomar decisiones, lo vamos a pagar nosotros. Pero otras empresas todavía dicen no, a lo mejor por capacidad económica, no lo sabemos, pero efectivamente otras empresas dicen no. Si el viaje está justificado para tomar decisiones, para conocer productos, podemos, ¿no es cierto?, aceptar esta invitación. Em, Me gustaría que, y con esto ya voy terminando, poder efectuar un cierto análisis respecto a lo que acabo de decir. Lo primero tiene que ver con esta idea de cómo el sector privado está definiendo corrupción entre particulares o cómo está definiendo el soborno comercial. Ojo, lo está definiendo en forma parcial. No es enteramente coherente, coincidente con, ¿no es cierto?, con esta amplitud que nos hizo ver el profesor Aldoney. Es decir, el sector privado está dejando de lado, por ejemplo, el ofrecimiento de solicitud de beneficios de otra naturaleza, esta idea de los beneficios inmateriales, aquello que no pueda ser susceptible de evaluar económicamente, pero que sí puede ser adecuado para influir en la toma de decisiones comerciales, ¿ya? Por otra parte, el sector privado olvida en gran parte los beneficios por recompensas por comportamientos previos, y también define en forma muy indeterminada, lo que además es una característica similar al propio tipo penal. O sea, tampoco vayamos a hacer una crítica muy grande al sector privado, porque esto efectivamente es un delito difícil de entender, pero lo define en forma tal que podrían producirse ciertos males entendidos. O sea, como por ejemplo esta idea de que, claro, yo ofrecí, pero merecíamos. Sí, es cierto, yo cerré el negocio con un beneficio, pero merecíamos ganar el negocio porque éramos la oferta más eficiente. O sea, mucho cuidado con la coherencia de las definiciones del sector privado con la regulación legal. Y por otra parte, a la hora de distinguir entre sobornos y prácticas comerciales lícitas, el sector privado efectivamente recurre a criterios que son bastante coincidentes con lo que establece la literatura. O sea, es decir, se fija en el propósito, se fija en el propósito que está detrás del ofrecimiento del beneficio, se fija también en si este es un beneficio que es idóneo, ¿sí? Esta idea de que, mira, un regalo en Navidad pequeñito, ¿no es cierto?, corporativo, no me va eso a mí no me compra. O sea, esta idea de que yo no voy a tomar decisiones por este obsequio que se me entrega una vez al año y que es pequeño. O sea, esta idea de la idoneidad para corromper, la venalidad, como dicen algunos, o sea, de poder poner en venta, por así decirlo, la toma de decisiones de alguien. Y eso está reflejado. Está reflejado en las definiciones del sector privado esta idea de que está permitido aquello que está justificado. Estos pagos, como dirían en el ámbito angloamericano, hechos de buena fe y razonables para la obtención y mantención de negocios. Está reflejado. Y ahora me gustaría centrarme en algunas cuestiones vinculadas a eficacia. Y con esto sí termino. Si uno ve la literatura, pero ya empírica, en compliance y en prevención de delitos, hay varias cuestiones que son fundamentales. Primero, la importancia de definir adecuadamente cuál es el comportamiento esperado.
por parte de los integrantes. O sea, si queremos que una empresa pueda gestionar adecuadamente los riesgos de corrupción, los riesgos de soborno entre privados, tiene que definir claramente qué es lo que espera que los integrantes hagan y qué es lo que está prohibido. Y ahí estamos un poco al debe. ¿Ya? Hay mucha indeterminación todavía, incluso en estos instrumentos. Reconocemos los límites de la investigación porque no nos metimos en políticas de capacitación, pero sí lo que declara la empresa públicamente, estamos un poco al debe. Pero hay cuestiones que sí deben ser consideradas positivas. Por ejemplo, la evidencia señala que para prevenir delitos no es adecuado recurrir solamente a amenazas de sanción. O sea, esta idea de que si usted hace esto, va a ser sancionado. Lo vamos a despedir, le vamos a quitar un porcentaje de su sueldo. eh, eh, no debiésemos recurrir solamente a la amenaza de sanción, sino que de alguna forma incidir nuevamente en la cultura organizacional, incidir, ¿no es cierto?, en la capacidad intrínseca de los integrantes para poder tomar decisiones, y de alguna forma nosotros pudimos notar al menos esa intención por parte del sector privado. O sea, no solamente vamos a poner reglas, sino que vamos a otorgar directrices. ¿Ya? O sea, generar la capacidad de quienes trabajan en nuestra empresa de poder tomar decisiones ajustadas, ¿no es cierto?, a un comportamiento ético, pero justamente reconociendo que hay espacios donde no es tan evidente determinar qué es lo que está prohibido o qué no está permitido, o donde además, o por último, debiésemos cerrar cualquier espacio a la discrecionalidad, ahí sí vamos a poner reglas. O sea, creemos que efectivamente debe ser evaluado positivamente esto, que existan directrices, pero reglas que digan, no, es que esto no puede pasar. O sea, usted no puede ofrecer dinero en efectivo. Usted no puede ofrecer un viaje turístico. ¿Por qué? Porque debemos cerrar espacios de discrecionalidad para evitar arbitrariedad. O sea, que una persona puede decir, mira, en realidad me parece válido ofrecer, ¿no es cierto?, un viaje todo pagado a la familia de mi contraparte, ¿no es cierto?, o, no sé, de este eventual cliente, sino que ahí se dice claramente esto está prohibido. O sea, eh, cerrando el tema, efectivamente pudimos constatar que si bien es cierto y algunos déficits en la forma como se está definiendo corrupción privada, las empresas han adoptado mecanismos que al menos buscan poder incidir adecuadamente en el comportamiento de los integrantes, pero obviamente si buscamos incidir en el comportamiento de los integrantes de determinada forma, pero definiendo mal el comportamiento prohibido, podemos tener problemas. ¿Ya? Espero que la presentación haya sido de su agrado y también de su utilidad. Ahora, bueno, vamos a terminar esta actividad. Em, eh, Les agradezco a todas y a todos el tiempo que han dedicado. Nos demoramos un poquito más de lo previsto, pero estas cosas pasan. Son 3 años, ¿no es cierto?, de investigación en un solo tema. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que contarle, lo que tenemos que compartir es bastante. Pronto va a estar, esta actividad va a estar, vamos a difundirla. Vamos también, nos pregunta si podemos enviar las presentaciones. Ni un problema, pero no solamente eso, lo que vamos a ofrecerles luego es una especie de dossier, una publicación, ¿no es cierto?, que obviamente vamos a difundirla por las redes sociales del Centro de Estudios de Derecho Penal, con los principales resultados de la investigación, que es justamente también el propósito de los proyectos de investigación financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Obviamente no será un ejercicio solamente para quienes se dedican a la dogmática, sino que para todas y todos quienes, por ejemplo, están interesadas en la prevención de los delitos económicos, o les interesa también el derecho penal en general. Así que muchas gracias por haber participado el día de hoy, y luego vamos a entregarles los resultados a través de distintos medios. Y le agradezco obviamente a Gloria, a Rodrigo y a Raúl por su muy buena disposición y colaboración durante este tiempo. Que estén muy bien. Hasta luego.